Pero ¿qué es lo que dice ahora la Escuela de Economía de la UAS? Que con los últimos préstamos que se han hecho, que son diariamente, si ustedes entran al portal de la página de la Cámara de Diputados, se darán cuenta que en todas las sesiones hay un 31 de 40, unos 70 que suman esos 748 millones de dólares que van tomados prestados. Uno para que el fondo de qué sé yo cuánto. Son cosas que uno no se imagina, que hay que verlas para creerlo. Entonces ellos dijeron, dice el gobierno, que ahora que había bajado ese techo de la deuda, que estaba sobrepasado según los estándares internacionales, y ahora viene esta nueva señal y nos dice ese informe, estamos ahora mismo en un 50.20% de la deuda. ¿Qué es lo que está pasando? Es algo que un bachiller cualquiera, no hay que ser economista para saber que si gastamos más de lo que producimos, vamos a tener un déficit. Acabamos de salir de un déficit que lo tapó el gobierno de Danilo Medina, de más de 203 mil millones de pesos, que lo dejó Leonel Fernández, porque por lo mismo que estamos, que vamos a necesitar tomar prestado 189 mil millones de pesos, ¿lo ven? Para completar el déficit que tiene el presupuesto. ¿Por qué? Porque dice ese informe que hizo ahora la UAS, que nosotros estamos produciendo un promedio anual, que tenemos, la deuda ha crecido en promedio anual en un 13.72%, mientras que el PIB, o sea, la producción nacional del país entero ha crecido en un 6.11%. O sea, estamos creciendo la mitad de lo que estamos creciendo en gasto. Y yo creo que eso no hay que ser ningún científico para saber que si seguimos creciendo mucho menos en producción que en gasto, entonces vamos a tener un déficit fiscal. Y se van a seguir sucediendo los déficits hasta que nosotros vamos a ser declarados un país fallido. Que no somos un país fallido porque no lo han anunciado. Porque en un país donde se hagan todas estas barbaridades que yo estoy mencionando, como por ejemplo decir que el ministro de Industria y Comercio tiene una ARS de él para que sus empleados tengan eso, son cosas que en otro país, eso da pie a un escándalo nacional e internacional. Miren. Vi un reporte que hizo Nuria Piera con respecto a los casos de educación que tú habías denunciado aquí hace un tiempecito y que hiciste el llamado directamente al ministro de Educación con respecto a los solares, ¿recuerdas? Pues ahí hay un reportaje hecho por Nuria, tal vez ahora le ponen atención. Bueno, yo me imagino que a Nuria ya, porque yo, ¿quién yo soy para que me pongan su nombre? Pero yo me imagino ya que a Nuria, o tienen que someterla, porque ellos la someten siempre, cuando esa persona, esos reporteros hacen esos anuncios y hacen esas investigaciones, a veces la someten, porque eso es mentira, ¿sí? Pero yo me imagino, de eso que estamos hablando precisamente, estamos alertando. Yo creo que lo que estamos tratando de poner un granito de arena para hacer un llamado de alerta, porque es que la economía de este país va muy mal. Yo he dicho aquí que estamos virtualmente quebrados, y eso lo denota. Si seguimos hablando de esto, ustedes se van a dar cuenta que estamos virtualmente quebrados. Miren, ¿qué es lo que hay que hacer para cuando hay un déficit en el presupuesto? Una reforma fiscal, estructural, integrada, bien hecha. Cuando a la gente le hablan de reforma fiscal se asusta. No, las reformas fiscales a veces son buenas y positivas. Bueno, no casi siempre, no siempre son buenas y positivas. Se hacen desde la óptica de una buena economía, porque la reforma fiscal lo que hace es transparentar las cosas y poner a pagar al que tiene que pagar, y a las masas desposeídas evitarle que paguen. O sea, reestructurar reestructurar las deudas y reestructurar la forma de gasto, o sea, mermar el gasto corriente del gobierno, para, o sea, reestructurar la cosa y ponerla en orden. Eso es lo que se llama una reforma fiscal estructural y bien hecha. Entonces, estamos prorrogando, como yo le dije el otro día, estamos prorrogando la reforma fiscal que hay que hacer para que no existan estos déficits, porque vamos a seguir cargando con esos déficits
porque estamos gastando más de lo que producimos. Porque todo eso, de esos empleos que estamos generando, eso es mentira todo. Son campañas mediáticas de esos funcionarios que ganan 2 millones de pesos de sueldo y tienen que justificar su sueldo y apoyar el gobierno y salir en campaña mediática para decir que la cosa está muy buena. Si la cosa está muy buena, entonces yo voy a ver por qué estas conversaciones de estos ministros. Por ejemplo, yo quiero recordar también, mire, que el gasto público está en un 17.5% del PIB, mientras que los ingresos, lo que percibimos en el PIB, es 11.1% de ingresos. O sea, el componente del PIB nacional en ingresos es del 14.1%, mientras que en sueldo y cosas del gobierno estamos gastando un 17.5%. No da. Entre 14.1 y 17.5, ahí hay un déficit de un 2.5% del PIB, señores, eso no son 2 pesos. Cualquier porcientito en ese PIB, que son 60 mil millones de dólares, el PIB, más de 60 mil millones de dólares el PIB nacional, es mucho dinero. Mire, el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que el gobierno tiene que aumentar los ingresos y tratar de controlar la línea de endeudamiento, que es lo mismo que estamos diciendo. Pero yo se lo voy a leer textualmente como él habló. Por eso le digo, si está tan buena la cosa, ¿para qué hay que hablar tanto? Dice, textualmente, decía Lizardo, tenemos que aumentar los niveles de ingresos, controlar el gasto. Eso es una economía simple. Controlar los niveles de ingresos. O sea, aumentarlo, controlar el gasto y de esa manera tener resultados diferentes. Parece que los resultados no son buenos, ¿eh? Tener resultados diferentes. Con crecimiento progresivo. Sin embargo, el crecimiento de la economía casi va a llegar a un 6% ahora en este año, según ellos mismos. Mientras que él dice hace una semana, lo que tenemos que hacer para llegar a resultados diferentes. Entonces parece que los resultados no son tan buenos. Si los resultados son de un 6% en la economía, somos los que más hemos crecido en América Latina, que nos están felicitando todos los países. Y están hablando con los ministros de aquí, con el presidente, para ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces no hay que hacer nada para lograr resultados diferentes. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo para lograr esos resultados positivos de casi un 6% de crecimiento económico. O sea, que yo creo que no hay que ser científico, ni que ser economista, ni un doctor ni hacer PhD en ningún sitio, para saber que ellos se están contradiciendo. Entonces, lo que hay que tener un poquito de lógica, porque eso no tiene ningún sentido. Porque cualquier ciudadano, le dije, podría analizar las cosas y decir, no, pues entonces lo que ellos están hablando, están diciendo una cosa por un lado y los resultados también lo están diciendo. El equipo económico del gobierno sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, él lo está diciendo ahí. O sea, aumentar los ingresos. Ahora esos ingresos no se pueden aumentar aumentándole el ITEVIS a los productos de la canasta familiar, como lo hicieron, que el chocolate y el aceite no tenían y ya tienen un 11%. Así no es que se ingresos, porque entonces eso va a empeorar la cosa y vamos a crear un estallido social. Tenemos que crear ingresos desde la perspectiva de que el gobierno dice que las exenciones, como le dije aquí hace unos días, están en más de 214 mil millones de pesos y el déficit es de 189 mil. Eso lo tapaba. Ah, no, pero tenemos que congraciarnos con esas empresas nacionales y extranjeras en aras, como le dije también, de que haya competitividad y de que ellos vengan e inviertan aquí en el país. Pero ¿y qué ganamos nosotros con que invierta una empresa en el país? Cuando lo que ellos están produciendo lo estamos dejando de cobrar en aduana, trayendo de todo. O sea, no ganamos nada con eso. ¿Qué dicen la Escuela de Economía del Agua? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dicen ellos, textualmente, promover y presentar indicadores públicos de alerta. Ellos dicen, y es por eso yo traigo este tema a colación, que tenemos que alertar a la población, tenemos que seguir hablando, no nos podemos callar para que un día le pongan asunto al tema, porque ellos se hacen los chivos locos. Y ellos dicen, hay que poner alerta pública para que la gente vea cuál es el tamaño del problema de la deuda, que lo estamos minimizando, el problema de la deuda, y con la consabida otra característica que tenemos aquí, que es el problema de la corrupción.
que se lleva un 18, un 20% del Producto Interno Bruto, que se roban, y entonces eso hace que los déficits sean mayores. Entonces la única manera, dice esa escuela de economía, que también lo sabíamos y lo sabe el gobierno y lo sabe el equipo económico, es aumentar el superávit. Yo no sé si ustedes recuerdan que el Fondo Monetario Internacional dijo hace un par de años que aquí tenía que haber un superávit primario de por lo menos un 1%. ¿Y qué es lo que hay? La antítesis de lo que es un superávit, el déficit. Lo contrario a un superávit es el déficit. Y nosotros estamos teniendo déficit todos los años. Y el déficit de este año ustedes lo van a ver en enero, febrero, si ellos lo dicen. Y bueno, ya lo dijimos, también va. El déficit que viene para el otro año, pero el de este año no se ha dicho. Pero ya el presupuesto de este año que viene, un déficit, vamos a coger prestado para pagar el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, señores, no es más que lo que nosotros pagamos de intereses por la deuda y de amortización. Y eso se lleva una parte del Producto Interno Bruto, mucho de lo que nosotros producimos. Entonces cogemos prestado para pagar esos intereses. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener un superávit. ¿Y cómo lo vamos a tener? Si no bajamos los sueldos de los empleados, de los altos sueldos de los empleados. Si no dinamizamos la economía, para dinamizarla hay que subirle el sueldo, lamentablemente. Aunque eso es inflacionario, en alguna medida, tenemos que subirle el sueldo a las personas, por lo menos 20,000 pesos, el sueldo mínimo, porque eso dinamizaría la economía. Entonces, estamos haciendo, señores, todo lo contrario a lo que hay que hacer para que la economía mejore. Tenemos, en vez de superávit, tenemos déficit. Y esos déficits son porque no estamos bajando el gasto corriente, que el gobierno tiene muchísimo hablando de que hay que bajar el gasto corriente, de que hay que subir la producción. Todos los días tenemos menos producción. Todos los días, señores, los negocios que quedan en este país, como negocios pura y simple, haciéndolo honestamente, dan menos beneficio. Los negocios que están dando aquí son los que tienen una parte de robo, de lo que les roban al que va a buscar ese servicio. El gas, la gasolina, no todos los que venden gas y todos los que venden gasolina roban, pero lo que les va mejor son esos a los que roban. ¿Por qué? Porque los negocios se han ido cayendo en nada. Entonces, estamos haciendo todo lo contrario a lo que mandan las leyes económicas para nosotros salir de este hoyo que nos encontramos, y que todos los días va a ser peor. Si no reducimos esos déficits, si no abolimos esos déficits y tenemos superávit, no vamos a hacer nada. Y esos superávit solo se logran haciendo un gobierno honesto, un gobierno que le quite esos sueldos grandiosos que tienen esas personas y que pare las mafias y que dejen de robarse los dineros del Estado, para que esos dineros se puedan invertir en empresas y en cosas que sean redituables. Que esos ingresos que el gobierno invierta vuelvan hacia atrás, señores, que generen nuevos ingresos. Entonces, mientras tanto, si seguimos así, no vamos a llegar a ningún sitio. Muchas gracias y buenas tardes.